allí, pero por otra parte la pregunta es ¿qué hacemos con los presos enfermos que en algún lado tienen que ser atendidos? Vamos a hablar de ese tema con dos personas. Empezamos por doña Andrea Barrios, que es del colectivo Artesana, un colectivo que defiende a mujeres privadas de libertad, pero también a familiares, hombres, niños, adolescentes, hijos o parientes de las personas, de las mujeres privadas de libertad, y con don Julio Figueroa, que es el director del Hospital San Juan de Dios y que hoy pues ha sido protagonista de estos eventos. Cuéntanos brevemente cuál es el análisis que ya usted con su equipo médico han podido hacer de lo acontecido esta mañana. Bueno, pues ya lo he comentado, el paciente pues llegó a una cita que tenía prevista por una afección que tiene en su pierna derecha, una fractura que sufrió por una herida de proyectil de arma de fuego hace ya un año y que fue operada en abril de este año. Pues era una visita común, pero ya en ocasiones anteriores nos habían dicho y prevenido de que el paciente podía sufrir un atentado dentro del hospital y habíamos hablado con la gente del sistema penitenciario para ver de qué manera se le llevaba a continuar su tratamiento sin poner en riesgo la vida de él y sin poner en riesgo la vida de las demás personas en el hospital. Sin embargo, el día de ayer, pues me llamaron del Centro Preventivo Fray Janes II para decirnos que iba a llegar de todos modos el reo y entonces lo atendimos el día de hoy cuando se dio el suceso dentro del hospital, que hubo una sospecha, ¿verdad?, de que iba a sufrir un atentado contra su vida. Tenemos un dispositivo de seguridad que se dedica prácticamente a evaluar que no entren personas que no deben de entrar y algunas otras actividades de control interno, pero es muy pobre, ¿verdad?, el trabajo que se puede generar, no solo porque no tenemos todo el equipo necesario, sino porque también no contamos con la cantidad de personas suficientes. Sin embargo, por estos acontecimientos hemos creado algunos otros sistemas de control que pues han dado resultados en un momento determinado como este. Nosotras creemos que este tipo de incidentes generan más división, más distanciamiento y estigmatización hacia las personas privadas de libertad, y que eso pues de alguna manera incumple lo que es el propósito de un sistema penitenciario, que es reintegrar a personas que hoy están privadas de libertad a una sociedad que tendría que recibirlas y que tendría que apoyarlas para poder ser productivas. Sin embargo, este tipo de hechos lo que genera es un distanciamiento mayor, un rechazo mayor y una división en las instituciones que afecta a la población común y corriente, a la sociedad guatemalteca que asiste a sus controles médicos, y que también afecta a una población privada de libertad que de alguna manera puede no estar vinculada a este tipo de hechos y que requiere atención médica. Mujeres embarazadas que llegan en ese estado a los centros penitenciarios, como será el caso de la persona que hoy fue detenida. Si se le dicta un auto de prisión preventiva, esta persona lógicamente necesitará seguir recibiendo atención médica, como muchas otras mujeres que están dentro del sistema en esa condición. ¿Qué futuro cómo se han llevado a cabo las coordinaciones? No sé si estas únicamente se dan en el momento en que la cosa está en caliente, por llamarlo de alguna manera, y después de eso no vuelve a suceder nada con los cambios permanentes de autoridades. Se espera que llegue la próxima ocasión y la próxima tragedia para actuar. Sí, efectivamente así ha sido, ¿verdad? Es decir, cuando la cosa es álgida es cuando se empiezan a ver qué mecanismos se van a emplear para tratar de prevenir este tipo de hechos. También el tema del cambio de autoridades pues ha repercutido en que no se tenga una continuidad. Bueno, nosotras apoyamos el que se fortalezca el área del hospital que está en el Centro Pavoncito, que fue inaugurado durante el gobierno de Otto Pérez Molina, a raíz, digamos, incluso del atentado que hubo de la granada en el Hospital General San Juan de Dios. Ese hospital lamentablemente funcionó muy poco. Ahí pues están las imágenes, justamente las instalaciones que fueron inauguradas. El director general del sistema penitenciario, en conversaciones que hemos tenido, que afortunadamente pues nosotras sí hemos logrado abordar este tema con las autoridades, está por sacar la convocatoria para personal médico y de enfermería para estas áreas específicas, estas instalaciones en donde se puede atender a las personas privadas de libertad
que están en los centros del departamento de Guatemala. Hubo una intención por parte del exministro de Salud, Luis Monterroso, de crear un centro de atención en Fray Janes. Hoy incluso Zulma Calderón, quien es supervisora de hospitales de la Procuraduría de Derechos Humanos, decía que ese caso o esa intención había sido una estafa, porque finalmente se había tenido personal médico, pero no se le había dado los insumos suficientes. Exactamente. Por otro lado, hay quienes argumentan que los mismos reos amenazaban al personal médico con que si no les daban la orden para ser atendidos afuera de las instalaciones, podían ser agredidos. ¿Cuál es la verdad alrededor de todo esto? Bueno, yo creo que hay un poquito de todo, ¿verdad? Yo creo que sí hubo situaciones de corrupción en el momento que se hizo esa inauguración de esas instalaciones y que fue así súper extravagante, digamos, la manera en que se hizo y que se ofrecían una serie de servicios que no se pudieron cumplir. Hay que entender que el sistema penitenciario pareciera un Estado en sí mismo. Nosotros hemos criticado siempre eso porque a ellos se les exige que den salud, educación, trabajo, lo que todos los otros ministerios hacen a nivel de país. Entonces, lo que nosotros hemos dicho es, el Ministerio de Salud debe asumir ese hospital que está ahí, colocar personal, colocar insumos, y el Ministerio de Gobernación brindar la seguridad que se debe generar para el personal y para el resto de privados de libertad que van a asistir a ese centro hospitalario. ¿Cuál es la propuesta? Que se fortalezcan las unidades móviles que tiene el Ministerio de Salud y que se hagan jornadas de salud, donde el privado de libertad no va a poder saber quién es la persona que ese día llegó en la unidad móvil a atenderlo, para que después no se den ese tipo de extorsiones y situaciones que se dan. Hay que crear centros asistenciales que tengan que estén adecuados para atender a ese tipo de pacientes, que brinden la seguridad y que les brinden seguridad a ellos mismos, no solo a la gente que está alrededor de ellos. Estos centros podrían estar localizados, no tienen que ser muy grandes, nosotros ya tenemos bien establecido cuáles son el tipo de enfermedades que ellos padecen, pero lo más importante también es crear todo un programa de atención preventiva dentro de los centros de detención. Los guardias del sistema penitenciario no siguen con protocolo establecido de seguridad. Bueno, lamentablemente hay que entender que las crisis que tiene el sistema penitenciario y el perfil de guardias del sistema no permite el que las personas tengan niveles de experiencia y conocimiento. Entonces yo creo que es una mezcla entre el desconocimiento y la falta de formación que tiene el guardia en este momento, la imposibilidad del ascenso. También me parece a mí que es un acomodamiento que tienen las y los guardias en el sistema, porque aún los que están hoy como directores de centros siguen siendo guardias y siguen teniendo un salario de guardia. Entonces no hay una motivación del ascenso que permita que ellos puedan desempeñar su labor pretendiendo ese ascenso. Pero sí, el salario tan bajo que tiene el guardia penitenciario permite que se entren en cuestiones de corrupción. Andrea, lo repito, y Julio, muchísimas gracias a los dos por las explicaciones. Y si usted